Cristo, víctima, sacerdote y altar. Vamos a hablar de un tema poco comentado en la iglesia y que a veces resulta descuidado. Pero conociendo la importancia que tiene, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene la sangre de Cristo en mi vida? La explicación la da el libro de Levítico. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Te doy gracias, amado Jesús, por este día, por estar a mi lado siempre, por todas las oportunidades que me das cada día, por las puertas que se abrirán hoy. Y gracias por darme tu amor y tu bendición, que así sea. Amén. Gracias, Señor Jesús. Levítico 17, del 11 al 12, viene a decir lo siguiente. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento Dios lo había dicho ya. Yo mismo le he dado la sangre. El Señor había permitido que cuando alguien pecaba, buscaba a un ternero sin mancha y sin defecto. Lo presentaba al sacerdote y mataban al cordero. La sangre quedaba sobre el altar. Pero antes de matar al cordero, la persona confesaba sus pecados. Y luego ponía sus manos sobre la cabeza del animal para transmitirle todos sus pecados y que éste se los llevara al desierto. Era la preparación de lo que iba a venir más tarde, lo que iba a suceder. Para el católico, la sangre de Cristo significa lo que Jesús hizo en el Calvario. El sacrificio de su pasión, muerte y resurrección. La sangre significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Él vino exclusivamente a morir en el lugar de los hombres, a pagar la deuda que nosotros, tú y yo, no podíamos pagar. De ahí nos viene el perdón. Ahora, esa sangre del Antiguo Testamento solo fue una preparación, una figura de lo que iba a suceder. Jesús iba a hacer, y ese es el sentido. En el libro de la carta a los Hebreos se explica el sentido de esa muerte expiatoria del Señor. En esta carta se hace ver cómo es que por medio de su sangre llega el perdón a nosotros. Y escuche cómo lo dice. Hebreos 9 del verso 12 al 14 dice así. Y penetró en el santuario una vez y para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva. Verso 13, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su expiación a los contaminados en orden a la purificación a la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las horas muertas nuestra conciencia para redimir el culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde el Antiguo Testamento Dios había dado esos medios para pedir perdón de los pecados. Esto era un anticipo, una figura de lo que iba a pasar con Cristo. Lo que quiere decir que si con la sangre de toro y cordero Dios Padre aceptaba que se pidiera perdón, cuanto más ahora con la sangre de su Hijo, Cristo Jesús. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que ofrecía el sacrificio de la sangre de animales. En el Nuevo Testamento no es el sacerdote, es Jesús mismo. Él es nuestro sumo sacerdote. En el Calvario, Él es el sacerdote, víctima y altar. Este es el tema que nos tiene aquí hoy. Por eso el valor de su sangre sobrepasa nuestra capacidad y está por encima de todo y en todo. Para entenderlo se necesita fe. Junto a la cruz había mucha gente y algunos de los que estaban fueron salpicados con la sangre de Cristo. Para uno no fue nada. Ellos no tenían fe. El Señor muere en mi lugar porque la maldición que tenía que caer sobre todos los hombres cayó sobre Jesús. El hombre no podía pagar esa deuda de pecado y Jesús la pagó.
Esto es para que comprendamos y entendamos bien. Juan fue apóstol que estaba junto a la cruz con su madre María. Juan es el que nos da este dato. Él dice, yo estaba ahí. Yo vi cuando el soldado hundió su lanza en el costado y salió sangre y agua. Y a los dos que estaban en la cruz le quebraron las piernas. Y al quebrarle las piernas se aflojaba todo el cuerpo y se venía hacia abajo. ¿Para qué? Para que terminaran muriendo asfixiados. Cuando llegaron a Jesús vieron que él estaba muerto. Entonces un soldado le dio el tiro de gracia, hundiéndole la lanza en el costado. Y de ahí salió sangre y agua. Pero con la sangre se me borran mis pecados y quedo libre de la esclavitud del pecado y del mal. No se dejen engañar, no sean protestantes. Hay una interpretación muy bella de San Juan Crisóstomo que dice así. ¿Qué significa que saliera sangre y agua del costado de Cristo? Él decía que la sangre de Cristo es lo único que puede salvar del pecado al hombre y el agua simboliza al Espíritu Santo. Sabemos que antes de recibir al Espíritu Santo debemos de estar limpios, porque la paloma del Espíritu Santo se posa solo en lo limpio, en lo sucio no se puede posar. Entonces, primero debo ser limpiado por la sangre del Cordero y después viene el Espíritu Santo. Sin la sangre no llega el Espíritu Santo. Si no ha habido una limpieza, no estemos pensando en la sangre de Cristo. Primero se nos pide la conversión. Junto a la cruz de Cristo habían unos religiosos ahí. Eran escribas y fariseos. Ellos conocían muy bien las Escrituras. También así la conocen los protestantes. Los fariseos tenían un montón de ritos religiosos, porque estaban ahí para seguir retando a Jesús. Asimismo, lo retan los protestantes, ellos no le hacen caso. Los fariseos y saduceos junto al protestante le dicen a Cristo, si eres el Mesías, bájate de la cruz y te vamos a creer. Ellos retan a la iglesia de Cristo, a la una y única iglesia universal católica. ¿Saben? Jesús tenía todo el derecho como Dios de bajarse de la cruz, pero hubiera sido una contradicción, porque Él venía a morir en la cruz. Esa era su misión. Esa era su misión. No había otro medio para que el pecado del hombre fuera perdonado. Entonces, posiblemente fariseos y saduceos que estaban ahí, ellos fueron salpicados por la sangre de Cristo. Pero para ellos, de nada sirvió, porque no tenían fe, a pesar de tanto que lo habían martirizado. La fe consiste en que yo tome esa sangre y me la aplico. El Señor me la regala y yo la tengo que tomar. Si no, no sirve para nada. Porque así como invocamos la sangre de Cristo, debo de tener el cuidado, de tener la fe de lo que hizo Jesús a la luz de las Escrituras. Pedro tiene una frase que él decía, escuchemos, primera de Pedro 1:18, dice así, y sabed que no habéis rescatado de la conducta necia heredada por vuestros padres con algo caduco, con oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin tacha y sin mancha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo miren, aquí hay varias cosas. Pero dice, ustedes fueron redimidos. La palabra redimir se entendía muy bien en aquel tiempo, existía la esclavitud. A ellos los tenían con cadena. El esclavo estaba a las 24 horas al servicio de su amo y el amo tenía el derecho de matarlo o dejarlo seguir viviendo. Ahora, si alguien quería liberar de la esclavitud, ese tenía que pagar un precio por el esclavo. Así el esclavo quedaba libre del amo. Y a eso se le llama redención, redimir. Era un esclavo y fue redimido. ¿Qué hizo Jesús con su sangre? Él nos redimió. Éramos esclavos del pecado y del espíritu del mal. Por medio del pecado, el espíritu del mal nos tenía atados.
Y cuando estamos en pecado grave, el espíritu del mal nos domina y somos esclavos de él. El Señor rompe esas cadenas. Él pagó la deuda que nadie podía pagar. Entonces, es cuando viene la redención y comenzamos a ser libres. Lo de las cadenas y los esclavos del Antiguo Testamento para nosotros solo es figura de lo que debía de venir. Nosotros fuimos redimidos, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, Cordero sin mancha y sin defecto. Jesús es el nuevo Cordero del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la persona se arrepentía de su pecado y ponía sus manos encima del Cordero. El sacerdote lo sacrificaba y con la sangre del Cordero lo rociaba y quedaba limpio. Pero ahora no es con la sangre del Cordero, es la sangre de Cristo. Yo debo de tener fe y debo de sentirme limpio y perdonado. Esto es muy importante saberlo. Por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, nos viene la reconciliación. Para nosotros el pecado, según lo dice Isaías 59, es levantar un muro entre Dios y los hombres. Ese es el pecado. Con el pecado levantamos el muro. El Señor quiere bendecirnos, pero Él respeta. Pusimos un muro y nosotros lo tenemos que quitar con la ayuda de Dios. Entonces sepan que la cruz para nosotros es un puente. Hay un muro que nos impide la salvación, pero la cruz es puente para llegar a Jesús, para ser redimido y ser perdonado. Entonces viene esa sangre de Cristo. Jesús muere en el lugar tuyo y mío. Ahora, en la historia de la Iglesia Universal Católica, tenemos el caso de San Maximiliano de Kolbe. Él estaba preso con varios en un campo de concentración, que era nazi. Y 10 presos huyeron entonces. Entonces los nazis dijeron, huyeron 10. Vamos a tomar a 10 de ustedes y los vamos a fusilar. Escogieron a 10 y le dijeron, van a morir en lugar de aquellos que se fugaron. Van a recibir el mismo castigo. Entonces uno de los que iba a ser ajusticiado comenzó a gritar, a implorar. Yo tengo hijos, yo tengo esposa, no me maten. Gritando y llorando. Entonces se presentó el sacerdote Maximiliano Kolbe y dijo, yo me ofrezco a morir en lugar de él. Él tiene esposa e hijo. Yo me ofrezco a morir en el lugar de él. Y saben, murió en el lugar de él. Pero antes que lo mataran, lo fusilaran, los martirizaban y después los mataban. Y vean, sucede algo tremendo, interesante. Cuando en Roma el Papa canonizaba a Maximiliano Kolbe, ¿saben? Ahí estaba presente aquella persona dando testimonio de lo que hizo el sacerdote. Él se había ofrecido a morir por él. ¿No es esto precioso? ¿No es maravilloso? Mire, eso mismo que pasó allí, lo mismo sucede con Jesús. Él muere en lugar suyo y mío. Él muere en el lugar de nosotros, para que fuéramos perdonados y limpiados. Sepa que en las Escrituras vamos a encontrar imágenes bonitas, para indicarnos lo que hace la sangre de Cristo en nosotros. El profeta Isaías nos lo viene a mostrar. Escuche por favor. Isaías 42, 22 dice lo siguiente. He disipado como niebla tu rebeldía, como un nublado tu pecado. Vuelve a mí, pues te he rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando ven una nube y luego aparece el sol, se destruye, por así decirlo. Entonces Dios nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Es decir, siéntanse limpios, siéntanse perdonados, y no piensen en tu pecado. Yo deshice como una nube tus rebeliones. También lo dice Miqueas, escuchemos. Miqueas 7 al 19. Volverá a compadecerte de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren cómo nos lo dice el Señor. Voy a arrojar tus pecados en el fondo del mar, en lo más profundo.
Ahí no podrá llegar ni los mejores buzos. Eso quedará sepultado para siempre. Ahora escuchamos cómo lo dice Romanos 3, 23 al 24. Dice así: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Verso 24. Estos son justificados por él gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Pregunto, ¿cómo Cristo efectuó esa redención? Por medio de su sangre preciosa, como cordero sin mancha y sin defecto. En el Antiguo Testamento el cordero debía de ofrecer el pecador. Era un cordero sin mancha y sin defecto. Si se le encontraba alguna mancha o defecto, el sacerdote no lo aceptaba. El Salmo lo viene a decir, escuchen bien. Salmo 15 del 1 al 2 dice así: Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Verso 2. El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos. El Señor dice: los limpios de corazón y de mano. Él quiere a los limpios y Él se ofrece a limpiarnos con su sangre. Pero primero hay que aceptarla. Aquí hay algo que no debemos de olvidar, que lo dice el profeta Isaías. Escúchelo bien. Isaías 1:18 dice así: aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rojeasen como el carmesí, como la lana quedarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo ya me confesé, yo ya acusé mis pecados, yo confié en la sangre de Cristo. Sepan que el día de la resurrección Cristo instituyó el ministerio de la confesión. Primero a los apóstoles les quitó el miedo del pecado que ellos habían cometido. Shalom. Miren, en mis manos y mi costado está el precio que yo pagué por los pecados de ustedes. Acéptenlo. Y una vez que lo aceptaron, ¿qué ocurrió? Escuche cómo lo dice Juan 20, 22 al 23. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Verso 23, a quienes les perdonen los pecados les quedarán retenidos, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el sacramento de la confesión, aquí se nos aplica la sangre de Cristo. Es lo único que puede borrar el pecado. El sacerdote dice: yo te absuelvo, pero no en mi nombre, porque yo soy un pecador igual que tú. Yo te absuelvo, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento se nos aplica la sangre de Cristo. Se nos aplica la sangre de Cristo en el confesionario, que es lo único que puede lavar o borrar el pecado. Ya nos perdonaron, ya fuimos llenados del Espíritu Santo, pero como somos débiles, ¿saben? Volvemos y caemos en pecados graves. Entonces tenemos que acudir al sacramento de la confesión que Cristo, el Señor, nos regaló. Porque es en el confesionario donde el sacerdote nos aplica la sangre de Cristo. Y nosotros nos alegramos. Ahora Isaías tiene algo que nosotros nunca debemos de olvidar. ¿Escuchó bien esto? Nunca debemos olvidar. Es una revelación. Revelación quiere decir algo que nosotros ni imaginamos ni conocemos. Dice así, Isaías 1:18. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, así rojeasen como el carmesí, como la lana quedarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el mismo profeta Isaías en el verso 43 dice, Isaías 43, 25, yo era quien por respeto a mí borraba tus delitos y no me acordaba de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y lo vuelve a repetir el Señor en la carta a los Hebreos. Hebreos 10, 17 dice, y añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven cómo es de importante, porque si Él ya nos limpió, nunca nos va a decir, mira el pecado que tiene. No, porque es una promesa de Dios. Para nosotros tiene que ser maravilloso. Sí, debe ser maravilloso sentirnos
limpiado y perdonado en todo momento, sobre todo en ese momento de la muerte. Es una experiencia que todo sacerdote pasa, todo sacerdote vive. A todo sacerdote le ha tocado asistir a muchas personas que están muriendo. Es un momento muy difícil para la persona y para el sacerdote. Hay que recordar que la confesión en la sangre de Cristo limpia pecado. Siéntanse purificados. Es que yo fui ladrón, decía el enfermo, pero él había recibido la confesión, la comunión, la unción de los enfermos. Pero él seguía gritando, no me va a perdonar, no me va a perdonar. En cambio otro sí se había agarrado de la promesa del Señor, no me acordaré más de tus pecados, aunque sus pecados sean rojos como la grana. Nosotros vamos a quedar más blancos que la nieve. Yo soy blanco, el Señor me perdona. No me lo merecía, pero Él me perdonó. Su sangre me limpió y yo no debo de acordarme del pasado, porque si no, tenemos desconfianza en la sangre de Cristo. Entonces no es un Dios perfecto. Me mintieron. Esto es importante porque al momento de la muerte es difícil. A muchos les pasa. El espíritu del mal se aprovecha esos últimos momentos y aprovecha y ataca fuertemente. Pero si está fortalecido en la palabra de Dios, nada puede suceder, nada puede hacer Satanás, ni los protestantes, ni los protestantes. Esta es la gran revelación que el Señor con su sangre nos ha limpiado y ha echado en el fondo del mar nuestros pecados. Él ha hecho desaparecer esa nube y en su misericordia no existe el pecado. La carta a los hebreos decía, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, porque ahí está un sacerdote del Dios Altísimo que puede comprendernos. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él nos puede comprender. Él entró al cielo para interceder por nosotros. Por eso la carta a los hebreos dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Porque ahí hay un sacerdote que fue como nosotros. Hay un sacerdote que fue como nosotros y puede comprendernos. Ahí está Jesús intercediendo por nosotros, ofreciendo su sangre preciosa para que seamos perdonados. Esto yo debo de aplicármelo. Miren, los soldados estaban jugando junto a la cruz, tomando licor, riéndose. A ellos les cayó la sangre de Cristo y saben, no pasó nada, porque ellos no tenían la fe necesaria. Y algo más, nosotros tenemos la dicha de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Para el católico no es un recuerdo como lo dice el pastor protestante. Para la Iglesia Universal Católica es una realidad, es un memorial. Pablo lo decía, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, la sangre de Cristo, procrean la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En otras palabras, revivimos el valor de la sangre de Cristo y en la comunión recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y recordamos lo que Jesús dijo en la última cena. Escuchemos, Mateo 26, 26 al 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Verso 27. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo, bebed de ellas todos. Verso 28. Porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y sus discípulos dijeron, Señor, vamos a beber tu sangre que limpia todo pecado. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, tenemos que quedar limpios de toda maldad, porque somos limpiados con la sangre de Cristo. Así que, por favor, tome en cuenta este regalo maravilloso. Sintámonos limpios, perdonados. El Salmo dice así, mire, Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? Verso 4. El de manos limpias y puro de corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien.
Nuestro corazón y nuestras manos han sido limpiadas con la sangre de Cristo. Con esto concluyo. Termino. No sigo. Hermanitos católicos, por favor, con confianza acérquese al Señor y démosle gracias a la sangre de Cristo. Sintámonos limpios, porque hemos comido de la palabra del Señor y Él dice que Él no se va a acordar nunca de nuestros pecados. Que así sea. Amén. Bendito sea y alabado el Señor Jesús. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Y no se olviden de hacer sus sugerencias. Gracias y hasta el próximo video. Adiós. Que el Señor me los bendiga. Amén.